Iberoamericana de Justicia Constitucional, doctor Ali Lozada Prado. Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, señor presidente de la Conferencia Iberoamericana, presidentas y magistrados de las distintas cortes y tribunales de Iberoamérica, distinguidas autoridades del Estado ecuatoriano, señor presidente de la Corte Nacional, señor Defensor Público General, señor Procurador General del Estado, señor presidentes. Quisiera empezar por transmitir la excusa presentada por el presidente constitucional del Ecuador, Daniel Noboa Asín, porque por algunas razones que él ha considerado no está presente en este acto inaugural como estuvo previsto. Quisiera sobre todo poder decirles que para la Corte Constitucional del Ecuador esta es una gran circunstancia, un gran evento, porque es la posibilidad que tenemos cada 2 años y otras tantas veces en las que podemos hacerlo en otros contextos, de juntarnos quienes compartimos la experiencia de la toga, entre quienes tenemos esa dura tarea, pero al mismo tiempo tan placentera tarea de poder velar desde lo que nos corresponde institucionalmente dentro de cada uno de nuestros países por el ideal del Estado constitucional. Como sabemos, el Estado constitucional introdujo en la historia un par de novedades que son cruciales. La primera, introdujo a los derechos en la Carta Constitucional, pero los introdujo de una manera operativa, para que sean razones operativas en la convivencia social. Y que sean además no solamente un conjunto de reglas, sino sobre todo un conjunto de principios y valores fundamentales con los cuales se tiene que, como decía Carlos Nino, servir la Constitución como carta de navegación de los países. Por ello, se suele decir que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 captura esta idea fundamental de lo que es vivir en una Constitución. Dice este artículo: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de Constitución. Me parece también que podríamos citar aquí a un insigne expresidente del Tribunal Constitucional Español, me refiero a Francisco Tomás y Valiente, que capturó estas ideas con una noción muy pregnante, que fue la de resistencia constitucional. Él decía, la jurisdicción constitucional tiene la tarea de juzgar basado en una Constitución, otorgándole a esta resistencia. Y por resistencia él entendía la posibilidad de ajustarla a los tiempos, puesto que se trata de una norma jurídica, como todos sabemos, rígida, de difícil cambio en el tiempo. Y esa posibilidad de ajustar la Constitución a los tiempos es algo que precisamente es posible por aquello, porque la Constitución contiene sobre todo principios y valores constitucionales. Tomás y Valiente decía, si ustedes quieren un cuerpo normativo en el que estén señaladas las conductas a través de reglas estrictas y perentorias, para eso están los códigos de policía, decía él, pero no la Constitución. La Constitución es una cosa distinta, como todas y todos sabemos aquí, y como todas y todos vivimos a diario en nuestros roles institucionales en cada uno de nuestros países. Con este marco yo solo quisiera concluir
señalando por qué hemos escogido los tres temas que van a ser los ejes de discusión, de intercambio en estos días. En primer lugar, hemos escogido el tema del precedente. ¿Por qué? Porque ese ejercicio, usando la terminología de Tomás y Valiente, de dar resistencia a la Constitución a lo largo del tiempo, es algo que al mismo tiempo requiere de dos cosas. Requiere de determinados giros interpretativos, pero también requiere de continuidad y estabilidad. Y esa continuidad y estabilidad la da el precedente. Si no tenemos nosotros construido un sistema de precedente que racionalice esa adaptación de los valores y principios de la Constitución a los tiempos, no sería posible llevar adelante nuestra tarea de manera consolidada. El segundo tema que hemos escogido es el que se suele denominar ius constitutionale comune, es decir, el conjunto de contenidos de los precedentes que producimos en cada uno de nuestros países que tienden a ser convergentes, que tienden a ser comunes. Es ese acervo de normatividad constitucional que se va generando al interior de cada país a través de esas cristalizaciones de los derechos, sobre todo, que van produciendo las Cortes constitucionales.